¿O quieres que te lo mande a un WhatsApp? Si quiere, mándamelo a WhatsApp, lo que me creo que no tengo ¿Cuál es? 33 13 59 36 50. Buenos días, gracias a todos. Gracias por el favor de su asistencia. Vamos a iniciar la capacitación del día de hoy respecto a la prevención del hostigamiento sexual y acoso sexual en el ámbito laboral. Agradecemos a la doctora Denise Flores por las acciones realizadas en conjunto con la Secretaría de Igualdad Sustantiva para traer a ustedes esta pequeña capacitación. Les pedimos por favor que nos apoyen a tener cerrado el micrófono. Si desean participar, pueden levantar la mano a través de su pantalla y se les va a dar el uso de la voz. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, sin problemas, se la pueden consultar a la y el expositor. Nada más pedimos por favor que podamos conservar un orden para que la capacitación sea fluida y todas y todos podamos escuchar la información. También pueden hacer uso del chat en el cual estaremos leyendo los comentarios. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a mi compañera María Isabel Martínez y les dejo con ellas para el desarrollo del tema. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a la capacitación en el tema de prevención del hostigamiento sexual y acoso sexual en el ámbito laboral. Bueno, damos inicio a la presentación. Siguiente, por favor. Ok. Como ya comentó mi compañero Héctor, mi nombre es María Isabel Martínez Frausto, soy internacionalista que se encuentra enfocada a temas de género y me acompañan a su vez Fernando Pérez Mesa, que es abogado, consultor en temas de género, al igual que nuestro compañero Héctor Montes. Y nosotros formamos parte de la unidad de seguimiento a casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en el ámbito de la Administración Pública del Estado de Jalisco. Bueno, nuestro objetivo es que las y los participantes aprendan sobre el sistema sexo-género, los roles y estereotipos socialmente construidos, las identidades y la violencia de género. Básicamente lo que buscamos con esta capacitación es generar una sensibilización en temas y coadyuvar a entender por qué tenemos la violencia de género y que se da o se expresa en conductas como lo son el hostigamiento en el entorno laboral. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. ¿Nos podrías apoyar a dejar?
Listo. Perfecto, creo que ya se escucha, ¿verdad? Muy bien, Héctor, ¿me puedes apoyar con la diapositiva en el marco normativo, por favor? Perfecto, bueno, una disculpa, es un pro internet, pero es importante hablarles un poco sobre la CEDAW, que es conocida, bueno, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y está adoptada por la Asamblea y en ella se define explícitamente qué es la discriminación. ¿Corto? A ver, un segundito. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Fernando Mesa, ya me había presentado mi compañera Isabel y al parecer, bueno, está teniendo un poquito de fallas técnicas con su internet. Sin embargo, la voy a estar apoyando en esta pequeña intervención para que todas y todos continuemos con la misma. Bien. Después de saber el objetivo de nuestra presente capacitación, es importante conocer el marco normativo y en esta ocasión solamente les vamos a mencionar dos convenciones de las cuales han marcado una pauta bastante importante en temas sobre violencia de género contra las mujeres. Bien, como ya les comentaba mi compañera Isabel, la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se define explícitamente sobre esta discriminación hacia las mujeres, ¿no? Los estados que ratifican esta convención tienen la obligación de consagrar la igualdad de género en su legislación nacional. Quizás muchas y muchos de ustedes no sean abogadas o abogados, sin embargo, es bastante importante mencionar estos marcos normativos, estas convenciones que vienen a regular y vienen a mencionar la importancia de temas como la discriminación contra las mujeres. A su vez, también tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia de género contra las mujeres. Sí, también es conocida como la Convención Belém do Pará, que nos define la violencia contra las mujeres, establece el derecho a una vida de violencia y propone un sistema de protección y defensa a sus derechos. ¿Por qué es importante mencionarlas? Bueno, el Estado mexicano tiene la obligación de preservar y sobre todo de brindar esta protección a todas las mujeres, ¿no? Digo, finalmente, antes de dar inicio en este marco normativo, vamos a ir viendo paso a paso cada uno de algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender el por qué existen estos mecanismos de protección hacia todas las mujeres. Y bien, para comenzar, vamos a ver algunos de los conceptos. ¿Me apoyas con la siguiente, Héctor, por favor? Y vamos a comenzar por aspectos básicos como lo que es el sexo y lo que es el género. Y para esto, bueno, si alguien gusta participar, lo puede hacer. Están las diapositivas de apoyo. La intención de esta charla es que todas y todos puedan aportar para que nosotros y nosotras también podamos hacer este tipo de análisis y de comparativas, ¿no? Que finalmente creo que a todas y a todos nos funciona. Y bueno, en sexo voy a comenzar por mencionarles que se refiere a las diferencias y de características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas
de las personas que se definen como hombres o como mujeres. En esta, creo que para no abordar demasiado este tema, sexo, realmente son estas características biológicas, ¿no? Son las que se nos consagran al nacer y es aquí esta diferencia, ¿no? De sexo que se puede definir como hombre y como mujer. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el género. Según nuestra definición, se refiere al conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. Si se fijan, en este concepto ya comenzamos a sumergirnos en esta serie de ideas y de creencias, las cuales tiene una participación sobre todo la cultura y el momento histórico. Es decir, ya estamos viviendo un contexto, ya estamos yendo más allá de lo que nos refería lo que es el sexo. Y si alguien gusta hacer alguna aportación, lo puede hacer, ya como se les habíamos mencionado, pueden levantar su mano o también pueden hacer alguna aportación, o si tienen alguna duda, también lo podemos tratar. Bien, después de saber lo que es sexo y de lo que es saber qué es el género, para comprender un poco más todos estos, vamos a comenzar con los roles de género. Los roles de género y los estereotipos de género son cosas diferentes. Por eso es importante que aprendamos a diferenciar los mismos. En los roles de género tenemos que son esas tareas y el papel que socialmente se asigna a las mujeres y a los hombres, y tiene que ver con esta división de tareas basadas en el sexo. Las mujeres en el ámbito privado y los hombres en el ámbito público. Por ejemplo, las tareas que debe de hacer una mujer, tal como lo muestra la imagen, pues por lo general se le atribuyen a que la mujer debe de hacer las tareas del hogar, por ejemplo, la limpieza, o por ejemplo puede ser todas las cuestiones que tengan que ver con la cocina o las actividades de la misma, ¿no? Y a los hombres, por lo general, las cosas que tengan que ver como la reparación de alguna cosa que esté en casa, como el prender un foco o entre otros. ¿No? ¿Me sigue? Bien, entonces, como roles de género creo que es bastante claro, tenemos que son estas tareas. Y ahora vamos con los estereotipos de género. Nos dice que son generalizaciones y creencias sobre cómo deben de ser y cómo deben comportarse los hombres y las mujeres, colocándoles en opuesto. Si se fijan, aquí ya en estereotipo, estas generalizaciones y creencias son aquellas que se conocen socialmente, ¿no? Digo, aquí sí me voy a detener un poquito. Me gustaría que alguna de ustedes o alguno de ustedes me dijeran algún ejemplo básico sobre lo que se les venga a la mente en un estereotipo de género. Y adelante, los escucho y las escucho. A ver, creo que tenemos aquí, ok, en el chat, las mujeres no saben manejar y los hombres no lloran. Así es, las mujeres no deben de tomar o fumar y calladitas se ven más bonitas. Creo que son ejemplos bastante, sí, por así decirlo, fuertes, porque es lo que escuchamos. También nos dicen que las mujeres son para el hogar y cuidar a los hijos, y las mujeres deben de ser sensibles, o de que no deben de estudiar y dedicarse al hogar. Así es, efectivamente, tal como nos escriben en el chat, todas estas generalizaciones son los estereotipos de género. Es decir, mira, están llegando más, dice, las mujeres se deben de depilar, exacto, y los niños deben de jugar con juguetes y las niñas y al contrario, ok. Si se fijan, ya estamos identificando, ¿no?, cómo estos estereotipos nos encuentran en la sociedad y sobre todo nos van marcando esta serie de pautas que deben de establecerse, ¿no?, por simplemente hablar de una sociedad. Y si se fijan, digo, a lo mejor la imagen es muy simple, pero justamente hablar de estos estereotipos nos lleva precisamente a esa reflexión, ¿no? Cómo
estamos construyendo nuestra sociedad sobre estas generalizaciones y creencias, ¿no? Como hombres y como mujeres. Pues bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ahora que ya tenemos más en claro sobre estos conceptos básicos, que de eso se trata, empezar a ver esta diferencia de cada uno de ellos y sobre todo poder ejemplificar. Bien, aquí si se fijan ya tenemos ejemplos de sexo, género, roles de género y estereotipos de género. Para no detenernos sobre tantos ejemplos, vamos a retomar. Ok, creo que había una manita levantada. Elba, ¿quieres comentar algo? Adelante. Perdón, es que no te vi. Adelante. ¿Sí nos escuchas, Elba? Bueno, creo. Dice, ya comenté en el chat. Ok, te agradecemos mucho, Elba, muchas gracias. Bien, les comentaba que en esta parte de los ejemplos lo vamos a retomar de una manera rápida. Y bueno, tenemos al sexo, ¿no? El cromosoma XX, y al hombre el cromosoma XY. Esto pues obviamente tiene que ver más con la biología, con la ciencia, que nos definen ya, ¿no? Esta parte de los dos sexos que existen. Y en la parte de género, por ejemplo, tenemos que en lo femenino se les viste de forma rosa, se relacionan con flores, con moños, con juguetes de ámbito reproductivo, como muñecas, bebés, trastecitos de cocina, ¿no? En esta parte del género ya se va construyendo esta parte de cómo debería ser lo femenino y lo masculino, ¿no? Y en la parte de lo masculino tenemos lo contrario, ¿no? Que se tiene que vestir de azul a los niños, que se les relaciona con carros y deportes, o se les proporcionan juguetes de ámbito productivo, como aviones, pelotas y pistolas. Si se fijan, los ejemplos son bastante simples, pero nos ayudan a identificar esta parte tan importante de estas diferencias entre hombres y mujeres, y sobre todo de cada una de las características, ¿no? que lo conforman. Ahora, en los roles de género tenemos que a las mujeres se les concepciona con el cuidado de personas, actividades del hogar, así como todas las que ya mencionaron en el chat, ¿sí? Y a los hombres se les clasifica como proveedores, protectores y reproductores. Es decir, por lo general, pues al hombre siempre se le atribuyen estas figuras, ¿no? Como tú debes de ser quien traiga el dinero a la casa, tú debes de ser quien proteja a la familia, tú debes de ser el protector o el reproductor, ¿no? Como hombre. Y bien, en los estereotipos de género tenemos los ejemplos que la mujer, como ya también lo mencionaban, la característica de que tiene que ser sensible, tiene que ser tierna, tiene que ser subordinada, tiene que ser positiva y tener esa suavidad, ¿no? Y en la parte de los hombres, pues tenemos la fuerza, la inteligencia, la autoridad, la actividad, la rudeza y la independencia. Si se fijan, estas características van construyendo ciertos comportamientos en la sociedad que todas y todos vivimos, ¿no? Pero sí es importante mencionar cómo estas situaciones que se presentan día con día, nosotros podemos aprender a diferenciarlas. Y bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Después de ver estos ejemplos, que son algunos conceptos básicos, vamos ahora a introducirnos a lo que es el tema de orientaciones y o preferencias sexuales. Si se fijan, todos los conceptos anteriores hablaban más sobre características generales, sobre hombre, mujer y demás, ¿no? Ahora ya nos estamos adentrando lo que es una orientación y una preferencia sexual. Para no entrar tanto en el tema, vamos a mencionar algunas de ellas que son las más conocidas. Dice, parece que estas características han repercutido, a ver, creo que no alcanza a leer todo, en el machismo. Justamente, muchas gracias por el comentario. Salud Mental GDL, gracias por la aportación. Efectivamente, tal como lo comentan en el chat, es así como todo esto trae
repercusiones, ¿no? Que las vamos a tocar más adelante, puesto que son importantes. Es decir, para comenzar a hablar de un tema y de conceptos básicos es importante saber el trasfondo de todo esto y cuáles son esas consecuencias, ¿no?, a las que queremos llegar. Y justo en esta parte les decía que vamos a mencionar estas tres orientaciones y preferencias, puesto que son unas de las más importantes, como muchos, quizás se les venga a la mente hablar de las siglas de la comunidad LGBTIQ+, y justamente estas siglas pues nos hablan de todas estas orientaciones, identidades, preferencias y demás, ¿no? Aquí en nos vamos a enfocar en las orientaciones que tenemos como ejemplo a las mujeres lesbianas, ¿no? Que son estas mujeres que se sienten atraídas erótica y efectivamente por mujeres, es decir, mismo sexo. Y tenemos a las personas gay, que en este caso también podrían ser homosexuales, que es el hombre que se siente atraído erótico y efectivamente por hombres. Es decir, estos ambos conceptos se sienten atraídos, ¿no?, por el mismo sexo. Y tenemos también a los bisexuales, que son las personas que se sienten atraídas eróticamente. Listo, creo que se me cerró mi micrófono. Bueno, me quedé en la parte de la parte bisexual. Les decía que son estas personas que se sienten atraídas erótica y efectivamente hacia hombres y mujeres, y que pueden ser mujeres y que pueden ser también hombres, ¿no? Que puedan sentir la atracción por ambos sexos. Bien. Ahora, después de ver estas orientaciones, vamos a pasar a lo que son las identidades sexuales. Ojo aquí, es una gran diferencia hablar de preferencias sexuales y de identidades sexuales, ¿no? Puesto que una preferencia es el gusto erótico afectivo y las identidades van más allá de características que tienen que ver con la sexualidad. Es decir, en el caso de una persona transgénero, nos dice nuestra definición que es la persona cuya identidad de género no corresponde con el sexo al nacer. Bien, quizás muchas y muchos de ustedes han escuchado algunos ejemplos o conocerán a través de las redes sociales o a través de cualquier otro medio este tipo de identidades sexuales. Aquí, si se fijan, ya se está analizando un concepto más de lo físico, ¿no? Es decir, esta persona que su identidad de género no corresponde con el sexo al nacer, quiere decir que pudo haber nacido biológicamente como hombre o como mujer, pero no se identifica con este sexo. Es por eso que posterior a ello se pueden manifestar nuevas características, ¿no? Como un cambio de sexo, o como procedimientos que tengan que ver más con buscar un resultado, como una hormonización o como otros ejemplos, ¿no? Bien, también tenemos la identidad de un transexual. En esta nos dice que es la persona cuya identidad de género no corresponde con el asignado al nacer y que opta por una intervención hormonal y quirúrgica para adecuar la apariencia física de género con el que se identifica, ¿sí? Era como lo que ya les mencionaba, ¿no? Aquí ya hay procedimientos más médicos, donde ya empieza a haber cambios, ¿no?, físicos y quizás internos también. Y por último tenemos a la persona travesti, que es la persona que utiliza una expresión de género. En este caso, la expresión de género puede ser esa vestimenta, una forma de hablar, entre otros. Si se fijan, una persona travesti solamente utiliza esta expresión, es decir, se siente que puede pertenecer a un género diferente al suyo, ¿sí? Como las personas que se visten de mujeres y que en este caso son hombres que se visten de mujeres y pueden optar por este tipo de expresiones, ¿no? Como las adaptaciones o las formas de imitación y diferentes características.
Y bien, ahora que ya vimos las preferencias sexuales y las identidades sexuales, vamos a pasar al siguiente tema. Y ahora vamos con la perspectiva de género. Justo, ahora que ya sabemos algunos de los conceptos básicos y todas estas características, sí me gustaría que alguien, igual a través del chat, o si quieren usar su micrófono, nos den algún ejemplo o alguna idea de lo que para ustedes es la perspectiva de género, ¿no? Igual, digo, lo pueden leer sin ningún problema y adelante, los leo o los escucho. Okay. Bien, entonces voy a continuar. Aquí en la parte de perspectiva de género, sí es importante que comprendamos, ¿no?, el concepto, puesto que de aquí partimos a otros temas más. Y nos dice que la perspectiva de género es una herramienta teórica metodológica que nos permite observar las desigualdades e inequidades existentes entre hombres y mujeres, producto de estas diferencias de género y sus efectos en el acceso de control de recursos, la capacidad de decisión, de oportunidades y de retribuciones. Nos dice que la perspectiva de género no trata de ver solo una situación de las mujeres, sino afinar la mirada hacia las particularidades de las personas y género en un contexto social dado. Esto significa que la perspectiva de género precisamente es este lente que nos permite visibilizar estas desigualdades que se pueden dar entre hombres y mujeres, ¿no? No quiere decir que sea la opción de buscar como de darle más importancia a un sexo que a otro, para nada. Al contrario, la perspectiva de género lo que busca es esta situación que involucra sobre todo a las mujeres, porque hay tanto un contexto histórico-social, que como ya lo mencionábamos, esta serie de conductas que nos van enseñando desde pequeñas y desde pequeños y que también están enmarcadas, creo que Flor nos dice, formar una cultura de respeto a las diferentes, a las diferencias y a los derechos de todo ser humano. Exactamente, Flor, muchas gracias. Justamente se busca esto, ¿no? Este respeto y sobre todo llegar a la búsqueda de que como sociedad podamos tener el mismo acceso, las mismas oportunidades y sobre todo que seamos tratados de la misma manera, ¿no? Independientemente de todos los conceptos que hemos visto, justo Mar nos dice igualdad. Así es, definido en una palabra, como dice Mar, es buscar la igualdad en todos los sentidos. Sí, perdón, perdón, ¿sí me escuchan? Claro que sí. Sí, creo que sí ha habido mucho avance y bueno, se sigue trabajando en lograr la equidad e igualdad de género. Y en esta parte de la perspectiva, pues evidentemente lo que muchas veces se ha hablado es que la mujer tiene el mismo derecho a recibir una remuneración económica a nivel institucional igual que el hombre, ¿sí? Pero no nada más estamos en relación hombre-mujer, sino también sería en relación, por ejemplo, a grupos sociales étnicos, ¿sí?, que son desplazados precisamente por ser, no sé, lo voy a poner así tal cual, si pertenecen a una raza de nuestro país étnica, donde la desigualdad es muchísimo mayor. ¿Sí? Así es. Sí, por supuesto. ¿Y cuál es su nombre? Lo que pasa que nos aparece. ¿Mande? Soy el doctor Eduardo Valle, soy adscrito de Salme. Doctor Eduardo, muchísimas gracias por la aportación. Efectivamente, justamente estamos, en esta parte, a ver, permítanme un segundo, creo que se cerró el micro. Perspectiva de género. Y justo, a eso que usted mencionaba se le llama interseccionalidad.
la discriminación Ok. sobre discriminación. Así es. Y justamente, ¿no? Estar en esta búsqueda es llevarnos a casos de mujeres, ¿no? Es decir, Ajá. digo, históricamente, para no alargar tanto este tema, que es bastante importante, y digo, por la charla, que se trata de una breve introducción sobre todos estos maravillosos temas, justamente es mencionar ejemplos, ¿no? Que nos ayuden como a identificar lo que usted acaba de mencionar y sobre todo lo que vivimos día con día. ¿Por qué mencionamos tanto a las mujeres? Precisamente porque ellas son quienes sufren más tipos de violencia, ¿no? Y en este caso, digo, más adelante se los van a explicar, por eso no me quiero adelantar, pero justamente es esto, ¿no? Cómo es esta educación, esta cultura y todos estos ejemplos que nos llevan a la reflexión, a decir cómo una mujer se enfrenta a las actividades del hogar, a esta búsqueda de una igualdad económica, la cual, aunque ya existen mecanismos y algunas iniciativas y leyes y demás, todavía no se logra como tal. Es decir, esta búsqueda se sigue luchando, se sigue trabajando, y sobre todo lo que viene a ser esta perspectiva de género es visibilizar todas estas desigualdades, ¿no? Como ya lo mencionaban en el chat, precisamente porque esta herramienta que nos permite analizar, ¿no?, estas situaciones son las que nos ayudan a ir mejorando tanto la conducta del ser humano y sobre todo la práctica en la que la podemos ver involucrada. Y justamente, digo, ya para terminar con el comentario, vemos que la perspectiva de género se encuentra involucrada en todos los ámbitos, es decir, en el laboral, por ejemplo, vemos una desigualdad salarial, vemos una desigualdad, es que Mar nos comenta que en lo personal no está de acuerdo con que la mujer sufre más violencia, lo que pasa es que el hombre no denuncia el abuso por pena. Mar, se agradece tu comentario y es válido, ¿sale? Y bueno, obviamente lo que no queremos hacer es un debate, sin embargo, se reconoce, ¿no? Justamente, digo, este tema nos da para mucho más. Podemos también hablar la parte de los hombres y sobre todo esta parte de la cultura de una denuncia, ¿no? Pero justamente, así como lo menciona Mar, el por qué, ¿no? El por qué los hombres no denuncian, por ejemplo. Obviamente la violencia se puede manifestar en cualquier lugar, con cualquier persona. Sin embargo, las estadísticas son las que nos llevan a estos resultados, ¿no? Y para no alargar el tema, justamente, digo, agradecer los comentarios del doctor, los comentarios de los chats. Con esto voy a cerrar este tema de la perspectiva de género, ¿no? Es buscar estas desigualdades, hacerlas visibles y sobre todo llevarlas a nuestros espacios laborales, que es lo más importante. ¿Para qué? Pues para que todas y todos puedan tener un ambiente libre de violencia, así como un ambiente saludable en cualquier espacio laboral, ¿no? Que creo que eso también es un derecho fundamental que se busca. Y bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que no sé, nada más permítanme checar si y seguimos porque creo que ya se solucionó el problema de mi compañera. De todos modos, digo, ya nos estamos metiendo más en este tema y justamente ya vamos a pasar al tema de violencia. Nos dice Psicología CEB que la historia y la estadística lo demuestran. Las mujeres sufren más violencia que los hombres. No es una cuestión de creencias ni de percepciones. Es correcto. Así tal cual es como lo podemos ver representado ante nuestras situaciones del día a día. Y muchísimas gracias por este comentario. Le voy a ceder el uso de la voz a mi compañera Isabel para que pueda continuar con estos conceptos, con estos ejemplos, y al final o en el transcurso de la presentación podemos seguir viendo sus dudas, sus comentarios. La verdad es que eso es bastante interesante, escucharles en todo momento y sobre todo estar aquí con ustedes. Y nos dicen,
Sisame, ok, están en una sola computadora. Bien, pues ya no interrumpo más, les doy el uso de la voz a mi compañera Isabel y continuamos. ¿Qué tal? Una disculpa por técnicas anteriores, pero a efecto de tener más mi conexión a internet, voy a seguir presentando con la cámara. Y bueno, justamente del comentario de psicología CB, en donde me sufren más de que es de donde vamos a partir para hacer un poco del análisis de la violencia de género. Igual quiero mencionar, esto se vuelve a trabar, pueden poner en el chat, o bueno, creo que se está trabando, a ver. Hola, ¿me pueden indicar si se escucha mejor ahora? Perfecto. Lo que pasa es que hemos tenido unos problemas con la conexión a internet últimamente, dado que pues todos estamos trabajando desde casa, entonces la red se llega a saturar. Pero bueno, como mencionaba, justamente vamos a partir de este enunciado que se mencionó en el chat sobre que la historia y la estadística se demuestran que las mujeres sufren más violencia que los hombres. Bueno, siguiente, por favor. De acuerdo con la ONU, la violencia de género es todo acto de violencia ejercido contra cualquier persona o grupo de personas en base a su orientación o identidad sexual. En nuestra experiencia como unidad de seguimiento, nos hemos dado cuenta que un alto porcentaje de las presuntas víctimas que hemos tenido se identifican como mujeres o son mujeres. Y es por ello que podemos identificar que existe una variable en nuestro contexto social en la que, pues, lamentablemente las mujeres padecen de mayor violencia, y esta violencia es histórica, como lo mencionaron. Y de hecho esta violencia se puede identificar en, como menciona Galton, cumpliendo en ser directa, estructural, simbólica y cultural. A la par, otro grupo que también padece de la violencia de género son los grupos miembros de la comunidad estoy viendo que se está cortando el audio. Un segundito, voy a tratar de resolverlo. ¿Ya me pueden escuchar mejor? Si hay muchos problemas con el audio, le puedo pedir a un compañero que me apoye, dado que no se está resolviendo lo de mi conexión. Una disculpa. Bien, voy a continuar con la presentación. Voy a continuar con la presentación. Está teniendo problemas con la red mi compañera y de igual manera pues vamos a seguir con el tema. Les platicaba a mi compañera que debemos de distinguir dos palabras y que marcan una diferencia respecto a qué debemos entender por violencia de género y qué debemos entender por violencia de género contra las mujeres, pues es una violencia más específica y es una violencia más focalizada. Les comentaba Isabel que la violencia de género va enfocada a cualquier persona con base a su orientación sexual, a su identidad sexual, a su sexo o su género, conceptos que ya retomamos al inicio de esta plática. Es decir, esta violencia de género va focalizada a cualquier persona con base a sus ideas, a sus creencias, a su sexo, género o edad, ¿de acuerdo? Pero la violencia se empieza a especializar, se empieza a enfocar principalmente hacia un rubro,
Y es ahí donde debemos de conocer qué debemos entender por violencia de género contra las mujeres, por ser una violencia más específica. Y bien, la violencia de género contra las mujeres es aquella violencia basada en el solo hecho por tener una condición de mujer que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual para la mujer, así como la amenaza de tales actos, es decir, el solo hecho de manifestarle que se le va a generar un daño futuro. A eso nos referimos con la amenaza de tales actos. La coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. ¿Y por qué señalar que esto puede suceder tanto en el ámbito público o privado? Puesto que no hace mucho se consideraba que la violencia de género contra las mujeres era un tema que debía quedarse en los hogares, y al ser un tema de los hogares, pues debían resolverlo nada más las dos personas que fungían como pareja. Es decir, el Estado no se involucraba con estos temas de violencia y le llamaban violencia doméstica. ¿Por qué? Porque consideraban que era un tema de conflicto entre parejas. Al día de hoy, estas teorías ya han avanzado y tenemos que la violencia de género contra las mujeres no es un conflicto nada más entre cuatro paredes, ya es un tema incluso de salud pública. Es un tema que ya se convirtió en una política pública, porque desde las convenciones que hablamos al principio, como es la CEDAW y la Ley do Pará, nos fueron dando la pauta de que estos temas, por obligación, se deben de incorporar a toda la normativa de un país. Y en el caso de México, pues lo primero que hizo fue reconocer que el tema de la violencia de género es un tema de salud pública y es un tema de política pública. Y es por eso que hablamos de la transversalización, que es justamente el implementar todas estas políticas de prevención de la violencia contra las mujeres para prevenirla, ¿de acuerdo? Ahora, una violencia muy focalizada, pues es el tema de la violencia sexual. Pero hay más tipos de violencia, es decir, se puede ejercer más de algún tipo de violencia. Pues bien, yo les pregunto a ustedes, al margen de la imagen que tienen en su pantalla, me gustaría escucharles o leerles qué tipos de violencia ustedes conocen o qué tipos de violencia ustedes han escuchado que existen. Dice Joana Vega, psicológica, económica, patrimonial, es correcto. También la violencia política, gracias Yolanda. Salud mental dice todas, psicóloga dice todas, todas. Bien, como son temas que se han ido, todas las de la diapositiva, muchas gracias, como son temas que cada vez van permeando más, esta información ya es más accesible, es decir, ya hemos visto esta información, ya nos han platicado esta información, violencia cibernética, gracias Joana, institucional, gracias Rosario. Pero más allá de que podamos identificar que existen estos tipos de violencia, podemos identificar cómo se ejercen estos tipos de violencia. Yo les pregunto, ¿me pueden dar un ejemplo de violencia psicológica? ¿Cómo se ejerce la violencia psicológica? Dice gritos, insultos, maltrato verbal, amenazar, es correcto. Gritos, humillaciones, chantajes, muy bien. Minimizar, es correcto. Que te insulten por tu aspecto físico, devaluar, manipular, descalificar a la pareja, expresar minusvalía a otra persona, descalificar. Todos los ejemplos son correctos. Y de todos los ejemplos que aportaron aquí en el chat, tienen algo en común. Y estos ejemplos son que se puede ejercer la violencia psicológica a través de las palabras. Toda vez que a través de las palabras puedes generar la descalificación, la desvalía de la persona, ¿no? Gritarle, humillarle, chantajear. Y al utilizar como instrumento lo que es el habla para ejercer este tipo de violencia, que es la psicológica, pues resulta que es una de las violencias menos perceptibles. Si a esto le agregamos
que esta violencia psicológica suelen ejercerla en ausencia de personas testigo, cuesta más trabajo evidenciar que se ha ejercido esta violencia psicológica. Pero por otro lado, también cuesta trabajo identificar a la persona que es receptora de esta violencia psicológica. Es decir, las personas que no tenemos el estudio de la psicología no podemos identificar mejor un cuadro de depresión que puede ser como consecuencia de esta violencia ejercida. Entonces, ¿qué sucede? Pues que al no poder palparlo al principio con nuestros sentidos, tendemos, como dice Sisame Outland, a minimizar por defecto este tipo de violencia. Y entonces, al minimizarlo, creemos que la víctima, que la persona víctima, aquella que quiere denunciarla, es la que está exagerando este tipo de violencia, y le arrojamos la carga a la víctima. Cuando notamos de que la característica de esta violencia psicológica es justamente la sutileza con la que se ejerce. Violencia física. Ejemplos de violencia física. ¿Cuáles me pueden dar? ¿Qué se les viene a la mente como violencia física? Bien, puede ser todo daño intencional provocado en el cuerpo de otra persona, ¿de acuerdo? Ahora, no siempre la violencia física deja una marca. Si hay algo que le sobra a las personas generadoras de violencia, es tiempo e imaginación. Entonces, siempre van un paso adelante en formas modernas o nuevas formas de ejercer la violencia. Luego, entonces, cuando suponiendo que una persona agarra una almohada y la coloca sobre el rostro de otra persona y ejerce presión, pues en ese momento le está bloqueando el acceso al aire, le está bloqueando la respiración a la persona víctima. Y este es un daño y una violencia física, pero notamos que no es palpable el daño que le está dejando el cuerpo a la persona víctima. Luego entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la víctima desea acudir ante el Ministerio Público a denunciar que fue víctima de violencia física, lo primero que le pide el Ministerio Público es un parte médico de lesiones. Y las exploraciones suelen ser a manera externa. Entonces, no siempre en el parte médico de lesiones se plasma la violencia física de la que es receptora la víctima y ya se queda sin un acceso a la justicia. Entonces, no toda la violencia física deja una. Violencia económica. ¿Qué debemos de entender por violencia económica? ¿Qué se les viene a la mente lo que es la violencia económica? Los leo, los escucho. Bien, en la violencia económica se controlan los recursos económicos de la persona, es decir, sus ingresos monetarios, para poner en riesgo su subsistencia. Y un ejemplo muy gráfico respecto a lo que es la violencia económica es cuando dos personas hacen las mismas funciones en una institución, pero por el hecho de que es un hombre y una mujer, ganan de manera diferente. Es decir, que un hombre gana más que una mujer por el solo hecho de su sexo y su género. Ese es uno de los ejemplos más gráficos respecto a cómo se ejerce la violencia económica. Si lo trasladamos al ámbito de los hogares, la violencia económica, el ejemplo más representativo es cuando una persona le controla los ingresos económicos o le quita parte de sus ingresos a la otra persona, ¿de acuerdo? Con el objetivo de poner en riesgo su supervivencia.
La violencia patrimonial, que va muy de la mano con la violencia económica, tiene que ver con justamente dañar, destruir o sustraer parte del patrimonio o el total del patrimonio de la persona, con el objetivo también de poner en riesgo su supervivencia. Ahora, el concepto de patrimonio no solamente lo debemos de interpretar como objetos de gran tamaño o de gran valor. Hay personas que su patrimonio lo componen simplemente lo que llevan puesto. Otro ejemplo de patrimonio puede ser lo que es la identificación de la persona, su pasaporte, sus documentos. En muchas ocasiones hemos escuchado de personas que ejercen violencia a través de la destrucción de estos documentos. ¿Y qué implica, por ejemplo, que una persona que tiene su cédula para ejercer el acto de la profesión, o la patente para ejercer la profesión que estudió, pues imaginemos que llega alguien y la destruye? Claro está, hay un trámite para solicitar la reposición, pero ¿cuánto tiempo nos puede abarcar este trámite de reposición? ¿Y cuánto nos puede costar este trámite de reposición? Pero ¿qué implica también? Pues que la persona durante ese lapso va a estar imposibilitada de acreditar que tiene la autorización de ejercer su profesión. Y esta es la manera de ejemplo de cómo nos puede afectar la violencia patrimonial. ¿Desean ustedes aportar otro ejemplo? Bien, violencia digital. Esta violencia digital ha sido agregada recientemente a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Jalisco. En esta ley, que es reglamentaria de la Convención de Belém do Pará, nos señala de manera legal cuáles son los tipos de violencia, que son las que vienen representadas en diapositiva. Sin embargo, no significa que son las únicas violencias de las que son víctimas las personas. La violencia digital es aquella que se ejerce justamente a través de los medios digitales, como pueden ser el Internet, las redes sociales, las plataformas de mensajería, y su diversidad hace que a veces sea muy difícil rastrear este tipo de violencia. Para ello, contamos con un logro que fue la publicación de la Ley Olimpia, en la cual nos ayuda a combatir este tipo de violencia que se ejerce a través de las plataformas digitales. En la Ley Olimpia se protege la libertad sexual, sobre todo, y la intimidad de las personas, toda vez que anteriormente era muy difícil castigar y sancionar cuando las personas viralizaban imágenes o fotografías íntimas de otras personas tomadas sin su consentimiento. Entonces, estamos hablando que el solo hecho de que una persona tome la foto de otra sin su consentimiento y que esta foto le llegue a afectar en su persona, en su psicología, y le empiece a viralizar, pues ya puede ser sancionado a través de el Ministerio Público. ¿De acuerdo? Entonces, la violencia digital, de igual manera, va avanzando y va evolucionando a pasos agigantados. Sin embargo, ya es un buen inicio el que ya tengamos reglamentadas esta Ley Olimpia que nos ayuda a combatir esta violencia digital. Por último, la violencia sexual. Pues bien, no es necesario que definamos ejemplos de qué debemos entender por violencia sexual. Pero lo que sí deseo compartirles es que la violencia sexual no siempre se ejerce a través de la violencia física, sino que la violencia sexual también se puede ejercer a través de la violencia psicológica. Cuando forzas a través de la violencia moral a otra persona a que acceda a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, o este consentimiento se encuentra viciado. Hasta aquí, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Los leo o los escucho? Bien. Una forma específica de ejercer la violencia sexual es a través del hostigamiento sexual y el acoso sexual, que es el tema que nos trae aquí. Sin embargo, para llegar a este punto, era necesario que iniciáramos desde los conceptos básicos
para retomar y posicionarnos respecto a cómo se generan estas diferencias, cómo estas diferencias biológicas desencadenan diferencias sociales y cómo estas diferencias sociales vienen a determinar a las personas que suelen tender a ser generadoras de violencia y a las personas que en su mayoría suelen ser víctimas de esta violencia en específico. Y pues bien, ¿cuál es la principal diferencia entre el hostigamiento sexual o el acoso sexual? Los escucho, los leo. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Dónde está la diferencia respecto al hostigamiento sexual y el acoso sexual? Bien, la principal diferencia entre el hostigamiento sexual y el acoso sexual radica en que el hostigamiento es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente a la persona agresora en el ámbito laboral y o escolar. Se expresa principalmente en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. ¿Qué implica entonces? Que el hostigamiento sexual se ejerce entre dos personas que tienen una subordinación, es decir, una jerarquía mayor hacia una persona con una jerarquía menor, que tiene una subordinación sobre ella. Estamos hablando entonces que la persona de mayor jerarquía que le ejerce la violencia sexual a la de menor jerarquía se le conoce como hostigamiento sexual. A diferencia del acoso sexual, que es una forma de violencia en la que si bien no existe una subordinación porque son personas que suelen estar en el mismo nivel, sí hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a llevar a un estado de indefensión a la persona víctima y la pone en riesgo independientemente, ojo, que se realice en uno o varios eventos. Estamos hablando que si nada más esta conducta se realiza en un solo evento, ya se configura. No necesita tener como característica el que sea reiterativa ese tipo de conductas. ¿De qué manera se ejerce la violencia sexual? ¿A través del hostigamiento o a través del acoso? Pues bien, los medios que se emplean para constituir este tipo de conductas suelen ser de manera física, no verbal y verbal. De manera física, ¿cómo ustedes consideran que se ejerce el hostigamiento sexual o el acoso sexual? ¿Qué ejemplos les vienen a la mente? Los leo o los escucho. Bien, de manera física tenemos, ¿sí? ¿Deseas opinar, Araceli? Sí, la física sería por medio de tocamientos. Es correcto, muchas gracias. Es una forma de ejercer este tipo de conducta. Gracias, Araceli. A través de tocamientos, pero ¿cuál es la principal característica de estos tocamientos? Que deben ser con una connotación lasciva y sobre todo, y lo más importante, que son no solicitados por la persona. Sí, son no consentidos, aparte de no ser consentidos, pues son diferentes a lo de un tocamiento normal de otra persona. Es con otra intención, pues uno percibe pues la otra intención que conlleva el tocamiento. Así es, y sobre todo en el contexto en el que se dan estos tocamientos no están justificados, ¿de acuerdo? Entonces, gracias, Araceli, justamente la manera física en la que se ejerce este tipo de conductas, a manera de ejemplo, suelen ser a través de acercamientos innecesarios, es decir, que no se justifica el por qué la persona invade nuestro espacio personal, ¿no? Puede ser también a través de abrazos o besos no deseados, y en este ejemplo entra mucho la tendencia, que a través de la pandemia ya se ve menos, la tendencia de una persona cuando llega y abraza, ¿no?
o le da besos a otra persona bajo la justificación de saludarla. Anteriormente a la pandemia, pues eran conductas que se toleraban en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, hay personas que no les agrada que invadan los espacios personales, hay personas que no les agrada que las abracen sin su consentimiento, ni mucho menos que le den un beso sin su consentimiento. Entonces, puede venir disfrazada esta conducta física bajo el pretexto de que nada más la abracé para saludarla o nada más me acerqué para saludarla. Se disfrazan las conductas, pero no significa que no sean constitutivas de. Y asimismo la familiaridad innecesaria. Estamos hablando entonces, volvemos al tema de los saludos, cuando nos presentan una persona y esta persona lo primero que hace es romper nuestro espacio personal, justificando en que nos empieza a hablar con mucha familiaridad como si nos conociéramos desde hace tiempo. ¿De acuerdo? Ahora bien, estas manifestaciones de conductas físicas también suelen aprovechar el entorno o el espacio físico en el cual se ejercen este tipo de conductas. Y deseamos insistir en que estas conductas generalmente las personas agresoras buscan hacer en lo privado, cuando no hay quien observe. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy sutil. Hay dependencias, hay áreas de trabajo que son muy pequeñas. Por ejemplo, hay oficinas pequeñas en las cuales por necesidades de la misma institución meten a varias personas excediendo la capacidad del espacio. Entonces, ¿qué implica que una persona generadora de violencia, poniendo como pretexto que no hay un espacio ancho para poder salir o entrar o desplazarse al interior de la oficina, roza su cuerpo con el de otra compañera o compañero? ¿Y qué es lo que manifiesta? Bueno, pues es que somos muchas personas en un espacio pequeño. Entonces, el entorno y el espacio físico también suele ser utilizado como pretexto para ejercer este tipo de violencia. Pero ¿qué sucede? Que cuando la víctima señala este tipo de hechos, lo minimizan. Porque lo primero que le dicen, pues es normal, pues porque estás en un espacio pequeño. Pero justamente aquí es en donde viene este cambio de interés, en donde no es normal ejercer este tipo de conductas, ni mucho menos justificarlas a través de la familiaridad necesaria, de los saludos o del espacio físico en donde se desenvuelve. Lo normal es no ser víctima de este tipo de conductas. Pero no siempre se utiliza el cuerpo como instrumento para ejercerla. También se ejerce a través de conductas no verbales, como puede ser miradas lujuriosas, como puede ser contactos electrónicos con fines sexuales, silbidos o gestos con connotación sexual. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos aquí de contacto electrónico con fines sexuales, no solamente hay que vislumbrarlo a través del correo electrónico. También, como mencionábamos en la violencia digital, a través de cualquier medio digital. Porque ahorita es muy común, por ejemplo, con el trabajo en casa o con este tipo de reuniones a través de plataformas como Meet o Zoom, que también se hagan grupos de chat, por ejemplo, a través de WhatsApp, a través de Telegram, en donde empiezan a poner imágenes o a mandar imágenes con connotación sexual. O entre las mismas compañeras y compañeros de trabajo, en donde les empiezan a mandar imágenes o los ya famosos memes con connotación sexual y lasciva, y con mensajes con connotación sexual y lasciva. Y que de igual manera lo justifican manifestando con es que solamente es una imagen, solamente es una imagen. Pues no, porque este elemento lascivo y el hecho de haberlo mandado sin que la persona lo haya solicitado o que haya externado su consentimiento, ya nos configura
un acto de hostigamiento sexual o acoso sexual. Y la cuestión de utilizar los medios digitales es que la persona generadora de violencia no necesita estar enfrente de la persona víctima para ejercer este tipo de violencia, sino que la ejerce de manera directa. También tenemos que esta conducta de violencia sexual a través del acoso o el hostigamiento se ejerce a través de las palabras. ¿Y cómo podemos citar unos ejemplos? Pues bien, a través de comentarios o bromas sugestivas, a través de la insistencia para tener una cita o a través de preguntas intrusivas. ¿Y a qué nos referimos a través de preguntas intrusivas? Pues nos referimos, por ejemplo, cuando a través de las preguntas invaden la vida personal y privada de la persona con preguntas acerca de su sexualidad, con preguntas acerca de sus parejas amorosas, con preguntas acerca de su identidad u orientación sexual. Entonces, este tipo de preguntas invaden la esfera privada de la persona y pueden constituir un elemento lascivo y por lo tanto se puede configurar la conducta de hostigamiento sexual o el acoso sexual. Entonces, este tipo de ejemplos se comparte para que más allá de los conceptos que podamos nosotros tener o memorizar respecto a qué es el acoso sexual o qué es el hostigamiento sexual, podamos identificar cómo se ejerce este tipo de violencia. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de determinar si nosotras o nosotros hemos sido víctimas de este tipo de conductas y o si habemos personas que ejercemos este tipo de conductas. Entonces, a partir de la plática de hoy, pues la invitación es la reflexión, para que si hemos sido víctimas de este tipo de conductas, podamos denunciarlas. Y si las personas identificamos que ejercemos este tipo de conductas, pues trabajemos en ya no ejercerlas. Porque anterior a esta plática, pues desconocíamos, no teníamos esta información, pero ya la tenemos, entonces ya hay una corresponsabilidad. ¿Dudas hasta aquí? Bien, ¿cómo podemos saber qué herramientas tenemos para evitar ejercer este tipo de conductas? Yo cómo sé cómo puedo evitar el ejercer este tipo de conductas que puedan ser constitutivas del hostigamiento o el acoso sexual. Pues la respuesta es muy sencilla. Debemos identificar lo que es el consentimiento. Esta palabra es clave en todo este tema de la violencia sexual. Y toda vez que el consentimiento es una declaración de voluntad, es decir, la persona lo externa. El consentimiento jamás debe de asumirse. Jamás debemos entender que porque la persona no pone un alto, es sinónimo de que está aceptando las conductas que se le están ejerciendo. El consentimiento debe ser claro y explícito. ¿Qué implica esto? Que no debe haber cabida a dudas. El consentimiento puede cambiar, es decir, no es una situación estática. Si ayer me dijeron que sí, hoy me pueden decir que no, y así sucesivamente. Y por último, y lo más importante, no es no. Si nos piden que no hagamos una conducta, desde ese momento debemos de detener esa actividad. ¿De acuerdo? Entonces, el consentimiento es la palabra clave en cuanto al tema de la violencia sexual ejercida a través del hostigamiento o el abuso. Ahora bien, no solamente hay que hablar de la situación de las víctimas,
sino que hay que hablar también de que en las estadísticas nos arroja que son el género que más violencia ejerce, que en este caso es el género masculino. También debemos de trabajar en la implementación de políticas, tanto dentro de las dependencias como fuera de las dependencias, para aquellas personas que detectamos que ejercen este tipo de violencias, porque debemos de atacar también el origen, no solamente atender la consecuencia, sino voltear a ver a la causa. ¿Qué está sucediendo? El por qué esta persona está ejerciendo este tipo de violencia. ¿Lo hace por desconocimiento, porque no sabía? ¿Lo hace porque lo está normalizando? ¿O lo hace porque dentro de las dependencias está tolerando estas conductas? Pues bien, ¿qué debemos de entender por masculinidades? Pues bueno, debemos de entender que debe haber una disposición para analizar y elegir otras conductas, características y actitudes. Es decir, que aquí no hay cabida de yo así soy o así es mi personalidad y mi mirada es natural. Pues no, sino que estas conductas suelen ser aprendidas y por lo tanto interiorizadas. Implica que estas conductas o actitudes se pueden modificar. Claro está, a través de un proceso, pero son conductas que son modificables. Asimismo, dentro de la masculinidad, debemos de cuestionar las masculinidades hegemónicas que se basan en la desigualdad, el abuso del poder y la violencia. ¿Qué significa esto? Que no podemos poner como justificación de que yo violento por el solo hecho de ser hombre. Pues no, porque hay distintas maneras de ser hombre y hay distintas maneras de ejercer la masculinidad. Y cada quien es libre de ejercerla. El problema estriba cuando ya empezamos a afectar a terceras personas a través de nuestras conductas. Entonces, no toda la mirada debe estar hacia la víctima, sino que debemos también de focalizarnos a quien está generando esta violencia y el por qué la está generando, para poder nosotras y nosotros determinar qué acciones podemos implementar para prevenir este tipo de conductas. Y bien, cuando una persona es víctima de este tipo de conductas dentro de la administración pública del Estado de Jalisco, pues hay un protocolo que guía a las autoridades de cada una de las dependencias sobre cómo actuar, cómo dar seguimiento, cómo prevenir, cómo atender y sobre todo cómo sancionar este tipo de conductas. Y para eso tenemos el protocolo para atender, sancionar y erradicar los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública del Estado de Jalisco, también conocido como Protocolo Cero. A través del Protocolo Cero, que coordina a Contraloría del Estado, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, junto con los órganos internos de control y comité de ética de todas y cada una de las dependencias, para que dentro de su actuar se le pueda dar seguimiento a este tipo de denuncias. Entonces la invitación es para que si después de esta información alguna persona se reconoce como víctima de esta violencia, pueda ejercer su derecho a que se investiguen estos actos y en su momento hay alguna sanción contra la persona generadora. Pero también si hay personas que conocemos como generadoras de violencia, que podamos modificar estas conductas y así, obviamente, pues no ser sujetos de alguna sanción. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario hasta este momento? Los leo o los escucho. Bien, pues a nombre de la Secretaría de Igualdad Sustantiva agradecemos el favor de su asistencia, agradeciendo también a la doctora Denise Flores que se coordinó con la Secretaría para llevar hasta ustedes esta capacitación. A través de correo electrónico se les hizo llegar este link, se les hizo llegar también el link del pretest
y esperamos que esta información haya sido de utilidad y podamos pues dialogar y coincidir más adelante de toda esta violencia, ¿de acuerdo? Agradezco el favor de su atención, gracias por estar aquí presentes y nos seguimos saludando en próximas capacitaciones. Sí, adelante, Mariano. Gracias, una disculpa por el audio, pero las condiciones del sonido a veces del auditorio no nos favorecen. Creo que por hoy se termina todo. Cualquier duda que tengan, Héctor, creo que ojalá Laura nunca les pase, Pérez pero tiene una si es pregunta. necesario activar este protocolo de En el chat nos pregunta, prevención del acoso, para pueden activar este acudir protocolo a me acerco cualquier a... jefatura, dirección, Bien, cualquier jefatura, dirección o simplemente directamente acudir a oficinas centrales porque, como lo escucharon de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pues estamos procurando de que ya no se sigan perpetuando esas costumbres. Entonces, el video yo lo grabé, si alguien lo quiere compartir después les paso el link de YouTube donde lo voy a subir para aquellas personas que hayan tenido alguna duda con algún término o lo quieran compartir con alguna persona que crean que les va a servir esta información, pues adelante. ¿Sale? De nada.